Buenos días, profesor Antonio Tique López y compañeros. Mi nombre es Naomi Milú Rosado Beltrán, soy estudiante en la Universidad Popular de la Chontalpa de la carrera de Ingeniería Química Petrolera. El día de hoy les estaré argumentando sobre el tema de textos especializados, pero en específico sobre el texto especializado, el texto periodístico. Les estaré hablando sobre lo que es, su objetivo, los géneros de texto periodístico que hay y algunos ejemplos. Bueno, antes de iniciarnos en lo que es el texto periodístico, tenemos que saber qué son los textos especializados, pues el texto periodístico parte de ellos. Entonces, los textos especializados son los que un pequeño grupo de personas pueden entender su vocabulario. Entonces, tratar de leer un texto especializado, ya sea científico, literario, técnico, etc., es como si nosotros tratáramos de leer un texto en un idioma diferente. Bueno, primero vamos a adentrarnos en la definición de lo que es un texto periodístico. Cuando hablamos de un texto periodístico, hacemos alusión a un escrito. Generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o de la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector, ya sea de un tema de interés local o nacional. Ese vínculo de los textos periodísticos con la actualidad y los sucesos de importancia los caracterizan y los distinguen. Por ejemplo, de los textos propios de la literatura y de los oficios filosóficos, cuya lectura obedece a criterios de entretenimiento, formación, intelecto o estudio. En cambio, el texto periodístico se caracteriza por adquirir información reciente, que justamente pierde vigencia con el paso del tiempo, cosa que no ocurre con un texto de literatura o filosofía. Esto último se debe a que los textos periodísticos normalmente suelen imprimirse. Eso hace que con el paso del tiempo pues vayan perdiendo la vigencia. Seguimos con lo que es el objetivo del texto periodístico. A grandes rasgos podemos decir que el objetivo del texto periodístico es informar. Es decir, poner al día a sus eventuales lectores para que se generen una opinión sobre algo. Conmoverlos ante una realidad poco conocida, prevenirlos sobre alguna catástrofe que puede llegar a darse, entre otros propósitos que tiene el texto periodístico. Para comprender un poco mejor lo que es el texto periodístico, podríamos remontarnos hasta la época del Imperio Romano, en donde antes, para que toda la gente supiera a qué leyes acatarse, cómo debía actuar, como mandaba el César, la gente publicaba en las paredes las leyes y todo lo que debían de hacer, para que todo el mundo lo viera y estuviera informado y también se generara opiniones respecto a lo que ahí decía. Ahora continuamos con lo que son los géneros periodísticos. El periodismo se ejerce mediante la producción de distintos tipos de textos, tanto escritos o de otra naturaleza, que sería auditivo o audiovisual, por lo que dichos textos pueden clasificarse de acuerdo a la intención, con la intención que aborda al lector. Entonces, decimos que hay tres tipos de géneros periodísticos. Tenemos a los de género informativo, géneros de opinión y por último a los de género híbrido. El género informativo debe de ser imparcial, debe de ser objetivo y
tener una información exhaustiva para que el lector pueda, como lo dice el nombre del género, estar bien informado sobre lo que quiere pues saber en ese momento. Algunos ejemplos del género informativo tenemos a la noticia y el reportaje. En el género de opinión son textos que analizan, proponen y interpretan desde el punto de vista del autor ciertos temas de interés público. También pueden ser otros textos. Ejemplos del género de opinión serían las editoriales o bien los artículos de opinión. Y finalmente tenemos al género híbrido, que como bien su nombre lo indica, está compuesto por dos tipos. Sería el informativo y el de opinión personal, el cual se aproxima a lo subjetivo, acudiendo un poco a lo literario y tal vez un poco de ficción, como por ejemplo tenemos a las entrevistas y las crónicas periodísticas. Como punto final voy a mencionar algunos ejemplos de los textos periodísticos. Aquí encontramos una noticia que dice así: la pesadilla de los atacantes en las escuelas de Estados Unidos parece no terminar jamás. Un tiroteo en la mañana del viernes en una secundaria de Santa Fe, Texas, dejó un saldo de múltiples víctimas fatales, dicen las autoridades. Se habla de al menos entre 8 y 10 muertos. También se habrían hallado explosivos en el centro educativo. Este es un fragmento de noticia publicado en el diario argentino Clarín en el año 2018. Un ejemplo puede ser la entrevista. Un ejemplo de entrevista sería este. Rafael Cadenas es autor de clásicos como Los cuadernos del destierro, 1960, y Falsas maniobras, 1966, el libro que incluye Derrota. Les siguieron Intemperie, Memorial, ambos de 1977. Amante en 1983 y finalmente Gestiones en 1992. Ya sé que ese título parece de libro de administración, explica el poeta, pero hablaba de otras gestiones cívicas. Fragmento de entrevista publicado en el diario español El País en fecha 17/10/2014. Y finalmente tenemos a una crónica. Dice así: el temor ante un terremoto similar a lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 se vivió la noche de este jueves en las calles de Ciudad de México y otras partes de la República durante el temblor de 8.2 grados Richter que tuvo como epicentro Tonalá, Chiapas. Cerca de las 11:50 horas, la alerta sísmica comenzó a sonar en la capital, en el centro de la Ciudad de México. Los edificios fueron desalojados. La gente corría para alejarse de los inmuebles altos y evitar ser víctima de algún desplome. Luego de que el miércoles pasado sonó una alerta falsa, la mayoría pensaba que se trataba de algo parecido. Sin embargo, al comenzar a sentir el movimiento y al ver algunos relámpagos de color azul y verde, el recuerdo del terremoto del 85 comenzó en algunos, principalmente en personas de la tercera edad. Corran, esto es un terremoto, aléjense de los edificios, se van a caer, están rechinando los edificios. Eran algunos de los gritos de las personas que buscaban un espacio libre de inmuebles. Fragmento de crónica publicada en el diario mexicano El Universal el 8 de septiembre del 2017. En conclusión, podemos decir que los textos periodísticos son todos aquellos que tienen como finalidad informar al receptor sobre hechos reales que acontecieron en un tiempo determinado. Desde luego que deben de ser reales y deben de ser de interés general. También podemos mencionar que los textos periodísticos son transmitidos en todas las plataformas de comunicación, ya sea audiovisual, en la televisión, también por la radio. También son impartidos en los diferentes medios de comunicación escritos.
como por ejemplo las ruedas de prensa, las entrevistas, los noticieros digitales, las páginas web, etc. Bueno, también tenemos a destacar que los textos periodísticos informan sobre diversos temas, es decir, son heterogéneos, porque no solo se enfocan en un tema, sino en diversos. Puede ser desde el científico hasta el cultural o deportivo. Presentan múltiples emisores y receptores, por lo que se puede decir que son colectivos. Puede adaptar su lenguaje dependiendo del medio por el cual se va a transmitir, ya sea oral, visual o audiovisual. El lenguaje con el cual es transmitido el texto periodístico debe de ser claro, preciso y directo, para que a todos los lectores que le llegue la información la puedan entender de la mejor manera posible. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero poder haber aclarado un poco más lo que es el tema de los textos especializados, bueno, en este caso el texto periodístico. Muchas gracias por su atención y su tiempo en ver este video. Hasta la próxima.